vamos a revisar la actividad desconectada de la ficha número 2. En este caso nos están preguntando cómo pudiéramos elaborar un diagrama de flujo en el que paso a paso se explique la creación o la elaboración de un café, pero un café muy especial. Es un café con leche cremada y en el video del desconectado nos dan las instrucciones para hacerlo. Vamos a revisarlo. La leche, se hizo una entrevista a una barista que nos lo indicó. Cuando la leche se calienta utilizando un chorro de vapor que es introducido por la lanza, se introduce aire y se producen varios fenómenos que llevan a que la leche se pueda transformar en una espuma estable, agradable y dulce. No es una espuma cualquiera, dado que en general la espuma que se genera en la leche, por ejemplo, batiendo, se deshace muy rápidamente, mientras la espuma que se produce cuando se crema dura más y se siente dulce al paladar. De hecho, con una leche bien cremada no se requiere la adición de azúcar. Sin embargo, para cremar leche es necesario tener en cuenta: 1. La leche logra su mejor punto de cremado entre 60 y 63 grados centígrados, ni más ni menos. En este caso nos están diciendo ya una información importante, y es que tenemos que tener en cuenta que la leche debe tener una temperatura. Cuando la leche llega a esa temperatura, debemos finalizar el proceso de cremado, es decir, retirar la lanza o el vaporizador del recipiente. La leche se calienta con el chorro de vapor. 2. Una porción de capuchino requiere de 300 mililitros de leche cremada. Es decir, que en este caso vamos a trabajar en el ejercicio vamos a tomar 300 mililitros. Vamos a imaginar que vamos a crear un café de 300 mililitros, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. El proceso de cremar la leche aproximadamente duplica su volumen. 3. Es decir, que para trabajar con 300 mililitros para una taza de 300 mililitros deberíamos trabajar con la mitad, es decir, con 150 mililitros. ¿Por qué? Porque en el ejercicio nos están diciendo que al cremar la leche, es decir, al generar esa espuma crece el doble. Entonces, para una taza de 300 mililitros debemos trabajar solo con 150 mililitros de leche, ya que al cremarla se generará una espuma del doble de la leche que hayamos puesto. Terminado el proceso, se debe verter la leche cremada sobre el café. Esos serían los pasos que tendríamos que tener en cuenta para elaborar nuestro diagrama de flujo. Yo aquí les tengo ya una propuesta, entonces vamos a recordar las cosas importantes. Primero, la leche debe tener esta temperatura. Luego, debemos tener en cuenta que una porción de capuchino requiere 300 mililitros de leche, pero al realizar el proceso de cremado se duplica su volumen, es decir, que vamos a trabajar con la mitad. Terminado el proceso, se debe verter la leche cremada sobre el café. Ahora sí vamos a revisar nuestro diagrama de flujo. ¿Qué debe tener nuestro diagrama de flujo? Siempre debe tener un inicio y un fin. El diagrama de flujo es el paso a paso que nos indica cómo hacer una tarea. En este caso vamos a realizar el paso a paso para crear ese café. Entonces, lo primero es que vamos a llenar el recipiente con leche hasta completar 150 mililitros de leche. El diagrama de flujo debe ser muy claro. Debe tener unas instrucciones claras. No debe decir, por ejemplo, poner leche, agregar leche. Debe ser muy claro, llenar el recipiente con leche hasta completar 150 ml. Luego vemos que después la siguiente tarea va a ser introducir el vaporizador en el recipiente, es decir, la lanza. Ponemos la lanza en el recipiente. Listo. La siguiente tarea, ¿cuál será? La leche tiene una temperatura entre 60 y 63 grados, porque recuerden que cuando la leche tiene esa temperatura debemos retirar la lanza. Si no tiene esa temperatura, entonces continuamos con el vaporizador en el recipiente. Introducimos el vaporizador en el recipiente. ¿Qué pasa si se ha cumplido con esa temperatura? La leche tiene esa temperatura. Si tiene esa temperatura, entonces retiramos el vaporizador y vertemos la leche sobre una taza de café. Y hemos llegado al fin. Pero ¿qué pasa si no tiene esa temperatura? Pues entonces volveríamos a introducir el vaporizador en el recipiente.
Veamos que el diagrama de flujo nos lleva paso a paso a elaborar esa taza de café. Nuestro diagrama de flujo tiene un inicio y tiene un final. También tiene las opciones claras si se cumple esta condición o no. Si se cumple esta condición, veamos que sucede esta acción. Si no, sucede esta otra acción. Tengan muy presente en sus diagramas de flujo definir muy bien qué sucede cuando una condición se cumple y cuando no. Y que todas las flechas conduzcan siempre a llegar hasta el final. Hay muchas otras formas de crear ese café que nos proponen en el ejemplo. Esta es una de ellas. Espero que les haya aclarado un poco cómo es que podemos realizar esa tarea. Recuerden que esta es una forma de hacerlo, pero ustedes tienen muchas otras formas. Un abrazo para todos.